Qué gusto saludarles de nueva cuenta en esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. En los últimos días hemos visto a nivel nacional, a nivel internacional, grandes noticias de un mexicano. Yo le digo el fenómeno Isaac del Toro en el ciclismo. Baja californiano que está triunfando a nivel internacional, apenas 22 años, ya ha superado a una de las grandes glorias del ciclismo mexicano, entre las muchas que se tienen en México, pero una de las más destacadas, Raúl Alcalá, por supuesto. Y bueno, algo parecido le está sucediendo, guardando la proporción, con lo que es el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, con relación a los máximos exponentes del automovilismo en la historia de este país, es decir, los hermanos Rodríguez. Después de 50 años, el tapatío Sergio Checo Pérez lo supera por completo. Hoy por hoy es el máximo referente 50 años después. No es tanto el tiempo en el ciclismo, pero a fin de cuentas es algo similar. Dos grandes mexicanos superándose y bueno, en este sentido. Yo le digo, insisto, el fenómeno del ciclismo mexicano. Pero eso lo digo yo como periodista, que si acaso me he subido a la bicicleta de forma recreativa, pero subirme a una bicicleta para competir me hacía recordar uno de nuestros invitados a unas carreras que hablaremos que organizaba el señor José Lamas en todos los periodistas, pero hasta ahí nada más. Y entonces qué mejor tener nuestros invitados que verdaderamente han sido glorias del ciclismo mexicano. Y para eso agradezco y doy la bienvenida a Ignacio Mosqueda, ciclista internacional. Don Ignacio, gracias por estar aquí en su casa. Gracias por la invitación, aquí estamos a sus órdenes, hoy cuando se necesite. Qué gusto verlo, y verlo bien, ¿eh? Pues ahí todavía practicamos el ciclismo porque hacer deporte es comprar salud, entonces hay que tener buena salud. Y usted ha comprado muy buena salud. Gracias. Bien, y también otro gran personaje del ciclismo mexicano, sí, colaborador, ya usted sabe, fiel a los principios del ciclismo jalisciense y mexicano. Mi querido Salvador Esquivel Villarroel, también otro de los grandes del ciclismo mexicano. Bienvenido, Chava. Muchísimas gracias, mi estimado Sergio, aquí estamos a la orden. Bueno, señores, vamos a empezar. ¿Quién es Ignacio Mosqueda? Salvador Esquivel ya ha estado con nosotros en varios programas. Ahorita recordaremos de manera ganador de la Vuelta a la Juventud, la Vuelta a México. También, bueno, le cambian los nombres, ¿no? Pero ahí está. ¿Quién es Ignacio Mosqueda? Bueno, un servidor, yo he sido ciclista de alto rendimiento, participé en muchas competencias internacionales de alto rango como la Vuelta al Táchira, una de las más duras de América, la Vuelta en Estados Unidos, en Colorado, donde tuve la ocasión de ganar a Greg LeMond, que después ganó varios Tours de Francia. En esa ocasión estuvo el equipo soviético que ganó la Olimpiada en Moscú con Sergei Sukhruchenko, y otros eventos internacionales como yo también me tocó correr el Tour del Avenir, el que ganó Isaac del Toro. Yo lo corrí en el 81 y no, es muy diferente porque en aquel tiempo el Tour del Avenir era open, era abierto para elite. De hecho, el año que nosotros corrimos admitieron a 5 equipos profesionales, porque nosotros éramos amateur. En aquella América, en México todavía no existía el profesionalismo, ya después más tarde vino. Entonces, esos son uno de los más grandes logros que obtuve. Claro, y esto que señala Salvador es algo muy importante, Ignacio Mosqueda, en el sentido de que a usted les tocó una etapa, además de lo difícil que es el deporte, difícil en lo administrativo porque eran amateurs. ¿Qué pasaba si competían como profesionales o semiprofesionales? ¿Se les acababa el apoyo? Bueno, definitivamente nada más había 2 categorías, había profesional y amateur. Y nosotros corríamos prácticamente por 2 situaciones muy congruentes, ¿no? Una era la necesidad de poder agarrar dinero de una premiación para poder subsistir y poder armar mejor la bicicleta. Y otra, pues, por el gusto también de andar sobre la bicicleta. Definitivamente era eso, ¿no? Tú me dijiste una vez, ¿no? El ciclista nace. Claro, para mí el ciclista nace y se pule con muchos apoyos. Porque definitivamente, bueno, si vemos en México
Ha habido muchos ciclistas y hay muchos ciclistas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Hay muchísimos ciclistas, pero desgraciadamente carecemos de apoyo. O sea, ahorita el apoyo es fundamental, la alimentación es fundamental para poder sobresalir. Cabe mencionar que ahorita, bueno, pues tenemos 4 atletas o cuatro ciclistas que están compitiendo a nivel profesional ya en Europa. Está el jalisciense César Macías Estrada, que corre para el equipo Burgos, que firmó este año para Burgos. Está Romina Hinojosa, que está en el equipo Lotto en Bélgica. Está Isaac del Toro y está Said Cisneros, que es un chavo de León, Guanajuato, que también firmó este año para el Soudal Quick Step y que están trabajando bien en Europa. Hay cuatro ya compitiendo a ese nivel. Y bueno, quiero pensar que estos 4 es base de un proyecto del deporte, del ciclismo, de la federación y de la CONADE, ¿verdad? Tristemente, no. No, yo creo que el parteaguas para poder desenvolverte bien en el ciclismo profesional lo llevó a cabo el equipo AR Monex. Eso a partir de una inquietud de unos empresarios en San Luis Potosí que de alguna manera hicieron un convenio con ciertas marcas, recolectaron una cierta cantidad de dinero y algo muy curioso, ¿no? En ese tiempo, estaba hablando 2014, 2015 más o menos, la federación se da cuenta que había una persona que estaba recabando una cantidad de dinero para poder desarrollar un grupo de ciclistas y la federación le pide un tanto por ciento a esos empresarios. Entonces, al no dársela, bueno, pues le dijo la federación, ¿sabes qué? Entonces no voy a tomar en cuenta a tus atletas para eventos internacionales. ¿Qué hizo el empresario? Se tuvo que salir, se tuvo que ir a Europa con esos muchachos. Claro. Y además déjeme decirle, o sea, el triunfo de Isaac del Toro hoy allá no es como se han tomado tristemente, y hay que decirlo, la verdadera cara del deporte, desvergonzadamente, diciendo que ha sido apoyado por la CONADE. El propio Isaac del Toro ya desmintió esta situación públicamente, que él no recibió. No, fueron los papás, la gente que de veras vio que tenía ese talento y que desde los 14 años se fue a buscar fortuna. Vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente con nuestros invitados, Ignacio Mosqueda, Salvador Esquivel. Le preguntaremos a Ignacio Mosqueda si está de acuerdo que él nació siendo ciclista. Vamos a hacer la pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Ignacio Mosqueda y Salvador Esquivel Villarruel. Ignacio Mosqueda, ex ciclista internacional. Salvador Esquivel, también ex ciclista a nivel internacional, pero hoy como metodólogo de ciclismo. Don Ignacio Mosqueda, ¿está de acuerdo con lo que nos dice Salvador? ¿Usted nació siendo ciclista? La realidad es que uno nace con ciertas facultades y las va desarrollando a través del tiempo. Un dato que no sé si alguien por ahí ya lo captó, un deportista para que llegue a ser de alto rendimiento necesita tener un espíritu competitivo alto. Ajá. Entonces, ¿cómo se ve un espíritu competitivo alto? Porque desde niños se pelean por, yo quiero este juguete, yo quiero llegar primero allá, yo quiero llegar. El niño que tiene un alto índice competitivo, ese puede llegar a ser un ciclista o un deportista de alto rendimiento, porque siempre quiere ganar, no se quiere dejar. En ese tenor, Raúl Alcalá, escuchando cómo era en su familia, él siempre les quería ganar a sus hermanos todo. O sea, que usted también les quitaba las bicicletas a sus hermanos, ¿o qué? Es que no es tanto las bicicletas, Okay. sino la comida, la fruta, el dulce. Entonces, veníamos de paseo y yo quería entrar primero a la casa. Entonces, el espíritu competitivo ya lo tenía. Ok, que eso en aquellos tiempos, Salvador y don Ignacio, se convertía, lo tomaban como el gandalla, ¿no? Que, Sí. ¡ay! Tú quieres nomás todo. Sí, pero ese espíritu de competencia a la hora de ya estar compitiendo en alto rendimiento, no te dejas.
Claro. ¿Por qué me va a ganar? Yo puedo. Entonces, si tienes una buena preparación, te conducen adecuadamente con buenos entrenadores y buenos ejemplos, puedes llegar muy alto. Claro. Originario de Zacapu, Michoacán. Sí. Sí, de hecho, el ciclismo, yo veo ciclismo desde que tenía 9, 10 años, porque allí en Zacapu se hace un famoso circuito ciclista que a la fecha es uno de los mejores circuitos a nivel nacional. Es muy duro ese circuito, y por eso es que yo a Rodolfo Vitela lo vi ganar desde que tenía 11 o 12 años, allí en Michoacán, en Zacapu. Entonces, después, por azares de la vida, a los 12, 13 años me tuve que venir a vivir aquí a Guadalajara. Y aquí acabé la secundaria, estudié en la Prepa 2 y ya de ahí empecé mi carrera deportiva aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco empieza su carrera y aquí la desarrolló prácticamente, ¿no? Sí, ¿Hasta sí, los cuántos años estuvo aquí? No, pues toda mi carrera deportiva que la concluí en el 89, desde el 75 que fui campeón novato, toda la hice aquí en Jalisco. En Jalisco. ¿Y cómo es que entonces se da la oportunidad de empezar a salir del Estado, de México y a competencias internacionales? Bueno, aquí en los domingos hay carreras que se llaman domingueras, entonces los más destacados los seleccionan para ir a competencias nacionales. Y de las competencias nacionales, el que destaca, entonces ya va uno a las internacionales. Entonces, ese es el camino que hay que seguir. Y pues, obviamente, yo tuve que pasar todos esos pasos. Y de hecho, yo siendo juvenil, entraba entre los 10 de los elite. Okay. Pancho Vázquez, Francisco Javier Huerta, Camacho, los mejores en elite, y yo todavía era juvenil y allí entraba con ellos. O sea, ya usted estaba muy anticipado. Sí, o sea, ponía en práctica, no, yo les quiero ganar y ahí se les metió. Sí. Ahí está. Salvador, ¿se acabaron las domingueras o qué? Porque, pues tristemente ya no se ve hoy en día este tipo de esquema, ¿no? Pues lo que pasa es que el deporte ha tenido un vuelco muy, muy significativo, ¿no? O sea, han distorsionado el deporte y en sí, en general, todo el deporte lo han distorsionado. Ahora ya el deporte es un negocio, ¿no? Para todas las personas. Es un negocio. Anteriormente nosotros corríamos cada domingo, como bien dice Ignacio, nos preparábamos con un objetivo a corto, mediano, largo plazo, que el largo, bueno, lógicamente era salir a nivel internacional, ese era el largo plazo. Pero ahora, pues no, ya no hay, pues no sabemos ni quién es ahorita el presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Acaba de terminar la segunda gestión de una persona que enterró ahora sí que el ciclismo aquí en el Estado de Jalisco, y que el Estado ha venido batallando precisamente estábamos haciendo un recuento de las fechas, y es a partir del 2006 más o menos, 2006 a la fecha, el ciclismo ha tenido en Jalisco un hoyo bastante profundo. Triste esta situación, don Ignacio, porque Jalisco, me decía usted, en 70, 80, ¿eso? Entre los 70s y los 80s, Jalisco era potencia en ciclismo. Los nacionales de elite y los seleccionados que íbamos a las competencias internacionales, siempre había 2, 3 o más ciclistas jaliscienses. Y no nomás en ruta, sino también en pista. Sí, también en pista. En pista, ¿no? Porque además platicábamos también que a usted les tocó, además de esta situación del ciclismo, no había más que un solo velódromo en Guadalajara, y era el de López Mateos, que es de cemento, no era de duela, y ahí se hicieron todos. Ahora que tenemos uno de los mejores, pues como que no, dime nombres. Bueno, hay 2 velódromos. De hecho, en todo México, en la República Mexicana, hay 16 velódromos. Y Jalisco la ciudad de Guadalajara cuenta con 2 velódromos. Uno que se hizo precisamente para los Juegos Panamericanos 2011, que es de madera, de 250 metros, ya muy sofisticado. Y tenemos el de la Unidad López Mateos, que es un velódromo de 400 metros, es de cemento, que lo han estado reparando, le han dado su manita de gato. Y que tiene una historia muy interesante, Salvador. ¿Nos la puedes platicar? ¿Qué pasó con ese? ¿Cómo apareció? Sí, bueno, sucede que en el 1964, cuando había una serie, un número determinado de competidores, por ejemplo, José Mercado, Heriberto La Pulga Díaz y Adolfo del Monte,
asistieron a los Juegos Olímpicos de Japón. Ajá. Y al regreso de esos Juegos Olímpicos, Guadalajara no contaba con ningún velódromo. Y Mercado fue precisamente para correr la velocidad. Okay. Entonces, al llegar aquí, bueno, pues él se acercó a las autoridades, pidió que hicieran un velódromo y gracias a él se hizo el velódromo de la López Mateos. Pero hubo una condición que lo usaran, ¿no? Hubo una condición, sí, que lo usaran. De hecho, en los años 70, 80, cuando nosotros nos tocó participar en ese velódromo, se hacían competencias miércoles, sábados y en el velódromo. Y el domingo ya era la ruta. La ruta. De hecho, los equipos que estaban adheridos a la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco tenían que patrocinar 2 competencias de ruta al año y 2 de pista. Ok. Entonces, por fuerza había muchísimas competencias. La condición era precisamente, quien dio el apoyo en aquel entonces era el gobernador de aquel entonces, no recuerdo, no sé si te sepas tú el nombre, pero a fin de cuentas la condición era que se usara. Y en una ocasión, a las 6:30 de la mañana, estaba José Mercado entrenando a las 6 y un señor sentado, tapado, a las 6 en diciembre, con mucho frío, era precisamente el gobernador que estaba dando fe que se usara ese velódromo. Por lo menos José Mercado ahí lo estaba usando y era la estrella. Por él lo pusieron y ahí lo estaba utilizando. No nomás sirvió para él, sirvió para mucha otra gente más. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Ignacio Mosqueda, ex ciclista internacional, Salvador Esquivel, metodólogo de ciclismo. Y hay 2 cosas que durante la pausa me preguntaba tanto Salvador como Ignacio. Salvador decía, ¿por qué al velódromo de la López Mateos, el de cemento, no le ponen velódromo José Mercado? Y Ignacio Mosqueda me preguntaba que por qué no había una carrera en honor a Pancho Vázquez de la Torre, también jalisciense y destacado. ¿Qué hizo Pancho? Recuérdanos, Isaac. Ganó muchos eventos aquí nacionales, en el extranjero y sobre todo fue uno de los representantes de México en las Olimpiadas de Múnich 72. Ok, Múnich. La pregunta, Salvador, obligada y también para Ignacio Mosqueda. ¿Tú por qué crees que el velódromo López Mateos no se llame José Mercado? ¿Cuál crees que sea tu...? Bueno, yo creo que es falta de conocer más a tantos ciclistas que nos dio el estado de Jalisco y nuestro país, ¿no? Yo creo que José Mercado fue un referente dentro del ciclismo a nivel internacional, a nivel nacional e incluso local, porque incluso después de que él fue atleta, fue un gran velocista. Imagínate nomás, fue 10 veces campeón nacional de velocidad. De velocidad, sí. Desde juvenil hasta máster, hasta veterano. Fue 10 veces campeón nacional. Y gracias a él se hizo ese velódromo. Claro. Entonces ahora las autoridades deportivas, pues o sea, no les interesa, eso no les interesa. Ellos, el interés es otro, ¿no? Entonces le han dado un vuelco al deporte y bueno, de alguna manera yo considero que sí merecen que le pongan el nombre. Don Ignacio Mosqueda, ¿por qué considera que no hay una carrera, una clásica que se llame Francisco Pancho Vázquez de la Torre? Yo supongo que las autoridades actuales y las recientes nada más tienen visión de cierto tiempo para acá. Ningún directivo de la asociación se ha puesto a sentar. A ver, en el pasado, hace 10, 20, 30, 40 años, ¿qué ciclista fue referente de ciclismo que destacó a nivel nacional y a nivel internacional? Vamos sacando una lista y vamos organizándoles una carrera, un circuito aquí, una carrera allá, a este, para que se les recuerde, se les regrese un poco de lo mucho que dieron al ciclismo representando a Jalisco y a México. Claro, respetable su punto de vista, yo voy a dar el mío y efectivamente coincido con nuestros invitados, pero yo voy a ser más claro. No lo hay, no existen y no les ponen esos nombres porque verdaderamente no los conocen, no saben.
Ellos verdaderamente se han dedicado a estar haciendo un deporte social, no un deporte en diferentes ramas. Es decir, no le invierten, no conocen muchos de los ciclistas, no hay una lista de ciclistas jaliscienses o que hayan empezado, como el caso de Ignacio Mosqueda, a muy temprana edad y representando a Jalisco desde hace mucho tiempo y muchos años en el deporte del ciclismo. No los conocen, no saben. Las nuevas generaciones no saben quién es un Heriberto Díaz La Pulga, no saben quién es un Ángel Romero Llamas, el Zapopan Romero, no lo conocen, y muchos otros más que han salido de Jalisco por eso y no se han tomado la delicadeza en ese sentido. Triste es eso. Razón, mire, otro punto. Zapopan recientemente hizo la Copa Zapopan, un circuito que era, me atrevo a decir, y quieren renacerlo, no quizás con el nombre que lo tenía, pero es el circuito de Ángel Romero Llamas, el Zapopan. Lo acaban de hacer hace unos días, unas semanas, con 600 ciclistas. Es el único circuito urbano que desde hace muchos años se hace aquí en Jalisco. ¿Cuándo, Salvador? ¿Cuántos teníamos aquí? Bueno, pues teníamos muchísimos. ¿De la universidad? De la universidad, el de un banco. El de la FEG. El de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. El Margus. ¿El del centro? El del centro. O sea, había aproximadamente 8 circuitos. Mi ciudad era ese, ¿no? Que además era, y venían de partes de ciclistas internacionales, don Ignacio. Y a fin de cuentas. Pregunta, ¿les tocó participar juntos a ustedes? ¿Fueron rivales o compañeros? La mayoría de los años fuimos amigos y compañeros porque nos empezamos a destacar en el equipo Cóndor. Él ya estaba en el Cóndor desde que fue turismero y luego yo llegué al Cóndor en el 79 y del 79 hasta el 89 creo que se acabó la Cóndor. Entonces fue cuando estuvimos de compañeros compitiendo en diferentes eventos a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel local. A nivel, Salvador. Sí, estuvimos compañeros bastante tiempo y se armó un buen, era bueno el equipo porque teníamos, su característica era buen trepador, yo sprinteaba bastante bien, entonces de alguna manera cuando se había una competencia de subida, bueno, pues tenía él la responsabilidad de ganarla. Y cuando había un circuito, bueno, pues me la daban a mí. Exacto. Y a fin de cuentas, la verdad, ¿quién era mejor? Es que como Esquivel lo acaba de decir, cada uno en su terreno desarrollaba sus capacidades. Ahora, hay diferentes formas de medir la calidad o la capacidad de uno. ¿Cuántos eventos internacionales corrió? ¿Cuántos participó? ¿Cuántos ganó uno y cuántos otro? Pero pues ese ya es otro tema. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, va a ser breve, y antes de ir a ella, déjeme decirle otro aspecto muy importante en este sentido de por qué pues el ciclismo de Jalisco ha venido precisamente a la baja. No hay ese interés, no hay esa preocupación realmente por meterse de parte de las autoridades a lo que es enseñanza y la dedicación y el tiempo. Tristemente es eso y, bueno, de alguna manera estamos pagando hoy en día la consecuencia, porque antes hablar de ciclismo dábamos mínimo 5 o 6 nombres de grandes destacados. Hoy difícilmente podemos dar un nombre. Le digo uno y es femenil, Jessica Salazar, que después de lo que le hicieron en la Olimpiada de Japón, no se ha podido recuperar de ese golpe que le dieron tremendo cuando ella estaba en su mejor momento, había demostrado, tenía que haber asegurado a la federación y todos un wild card, ese es un pase directo, la hicieron competir y ahí perdió lamentablemente una gran oportunidad ante otra chica que le ganó por décimas de segundo y hasta la fecha Jessica Salazar no se ha podido levantar. Y eso fue responsabilidad de las autoridades por la falta de visión que no conocen realmente del deporte. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Ignacio Mosqueda, ex ciclista internacional, Salvador Esquivel Villarruel, metodólogo de ciclismo, también practicante a nivel internacional de este deporte. Bueno, y también otro de los puntos de lo que veníamos hablando, mire, a estos personajes, nuestros invitados y muchos otros más que existen, Heriberto Díaz La Pulga, en fin, muchos que no quiero omitir, no los toman en cuenta, no se acercan. Y hablábamos precisamente, Salvador, en Guatemala, platícanos la experiencia de eso, porque hay una carrera muy interesante. Bueno, en Guatemala se corren 2 vueltas, la vuelta grande, la elite, la vuelta ciclista, que tiene aproximadamente 12 etapas, y se corre también la vuelta chica a Guatemala, que es para categoría junior, para juveniles de 17, 18 años. Y a mí me tocó llevar un equipo nacional de México, y en cada etapa, por decir una etapa, le ponían el nombre de un ex ciclista que había ganado en los años 80, en los años 70, esa vuelta o esas etapas, a los más destacados. Yo creo que es lo que hace falta aquí en nuestro país, ¿no? Que reconozcan a muchos deportistas, no nada más de ciclismo, ¿no? De diferentes deportes, pero desgraciadamente quien dirige el deporte, bueno, pues se ha olvidado pues de ese rubro. Ignacio Mosqueda me dice que usted corrió esta. Sí, yo la corrí esa competencia, muy bonita competencia, muy bien organizada, es dura, pero en ese tiempo el nivel competitivo del ciclismo mexicano era más superior que el de Guatemala. La cosa es que ganamos de las 7, 8 etapas, ganamos 5 y yo quedé campeón, quedamos 1, 2, 3, 4 mexicanos, así es de que ganamos por equipos de metas volantes y de montaña, así es de que ganamos en todo. Usted estaba leyendo dentro de su trayectoria, don Ignacio, tuvo un entrenador polaco. ¿Por qué polaco? A ver, platíquenos esa historia. Así es, fíjense. De hecho, la historia de cómo llegó aquí ese entrenador polaco la desconozco, pero no era cualquier entrenador improvisado. De hecho, él había sido entrenador del primer equipo de Polonia. Polonia y todo el bloque comunista eran en aquel tiempo amateur. Uh-huh. Sí, porque no existía el profesionalismo. El profesionalismo lo dejaron meter a las Olimpiadas y ya, todo eso del 92 para acá. Ajá. Pero antes no. Y estoy hablando del 80, 81. Entonces, ese polaco nos preparó precisamente para la Olimpiada de Moscú 80 y llevábamos muy buena preparación. Nos citó el 1 de noviembre en el Comité Olímpico, hicimos acondicionamiento físico todo noviembre, en diciembre agarramos la bicicleta y el 6 de enero ya estábamos corriendo la primera vuelta por etapas, que era la Vuelta al Táchira. Rosendo Ramos quedó campeón de metas volantes, yo quedé subcampeón de montaña, se ganó una etapa y quedamos 3 de los mexicanos entre los 15 primeros lugares. Había resultados. A los 15 días corrimos la Vuelta a Cuba. La Vuelta a Cuba, donde todo el bloque comunista corría, 2 equipos rusos, 2 equipos alemanes, checos y cubanos. Y nosotros en la contrarreloj por equipos, 70 kilómetros por equipos, México quedó tercer lugar. Entonces ahí se estaba viendo la buena preparación que nos traía ese polaco que se llamaba Wojtek Walkiewicz. Walkiewicz, sí. Así es. ¿Y qué pasó con él? Pues fíjese, esa es otra historia que ya se las contaré, pero a grandes rasgos, como estaba teniendo buenos resultados con nosotros y a los federativos extrañamente no querían buenos resultados, nos hicieron un trabuco en un campeonato nacional que en aquel tiempo para amateur eran de 186 kilómetros y nos metieron 217 kilómetros sin dejarnos abastecer los últimos 40 kilómetros. ¿Las autoridades ordenaron eso? Sí. No, eso es el doble. Entonces, a raíz de eso, unos corredores que no estaban seleccionados, porque íbamos los 12 ciclistas seleccionados escapados con 3 que no eran del seleccionados. Entonces, cuando nosotros quisimos, bueno, pues vámonos parando, nos refrescamos, porque el reglamento dice que no puedes agarrar, pero si quieres tú te puedes bajar de la bicicleta, tomar tu abastecimiento y volver a subirte. Si se bajan quedan descalificados. Órale. Entonces,
2 corredores que eran del Politécnico arrancaron y les metieron carro. Faltaban 25 a la meta. Los 12 ciclistas seleccionados nunca los pudimos alcanzar. No, pues con esos amigos y esas autoridades, Entonces, ¿para qué quieren enemigos? ¿No? Ahí estamos viendo cómo la traba que nos pusieron, porque nos íbamos a ir un mes antes a Italia y de Italia nos íbamos a ir a Moscú. Entonces, ya nos habían tomado las medidas, ya nos dieron acreditación y todo. Y Tito Lugo, Rosendo Ramos y un servidor fuimos a hablar con Vázquez Raña. Don Mario Vázquez. ¿Sabe qué nos dijo? ¿Qué le digo? Yo no puedo hacer nada. Su presidente no los quiere llevar. ¿Qué hijo? ¿Quién era el presidente? ¿Se acuerda o no se puede decir? O no? Digo, pues ya que... Me abstengo para muy bien, no se preocupe. no herir susceptibilidades. Es increíble verdaderamente historias que estamos escuchando y de quiénes las estamos escuchando que son realidades. Y entonces entendemos cómo nuestros deportistas vienen viviendo y actualmente se siguen viviendo este tipo de situaciones y usted se ha de preguntar por qué no lo hablan. Pues es obvio, si un deportista habla o denuncia cualquier cosa, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Que lo van a llevar como seleccionado? No. Por supuesto que lo van a hacer, lo van a excluir y eso sigue matando verdaderamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando ese tipo de situaciones? Señores autoridades, ya es tiempo de cambios, ya es tiempo de verdaderamente preocuparse y ocuparse del deporte y de los deportistas, no vivir del deporte. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¿Quiere? Vamos a hablar, sí, gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y nuestros invitados, Ignacio Mosqueda y Salvador Esquivel, nos decía don Ignacio, ¿no van a hablar de la San Remo? ¿Cuál? Milán San Remo. A ver, pues suéltese. Es la prueba siguiente que en puerta que le viene a Del Toro. Claro. Y que Tadej Pogačar la ha sufrido, no la ha podido ganar. De hecho, él en el 2020 quedó 12, en el 22 quedó quinto, en el 23 quedó cuarto, en el 24 tercero y en el 25 quedó tercero también. No la ha podido ganar. Entonces, Del Toro dijo que iba a correr especialmente para ayudarle a ganarla, a Pogačar esa carrera. Ok, pero ¿sería la primera ocasión de Isaac Del Toro que la corre? Sí, bueno, la Milán San Remo es el primer monumento de los 5 monumentos que hay en el ciclismo a nivel mundial. Sí. Y es la primera competencia, es la primera que se va a correr, es precisamente el sábado se corre, ¿no? Y Isaac Del Toro es el primer monumento que va a correr. Sí, pero no, ¿ya la ha corrido otra vez anterior? Creo que el año pasado la corrió y de hecho por eso va a correrla, porque se siente comprometido, que debió haberle ayudado más el año pasado a Pogačar y no pudo. No pudo, o sea, se ubicó mal y es que también tiene unas subidas muy cortitas. A los 197 kilómetros, perdón, a los 276 kilómetros está una subida de 6 kilómetros de entre 4,1% y 8%, rampas de 8%. Entonces, ya es muy cerca de la meta, 26, 24 kilómetros. Entonces, de hecho, en esa, como son 298 kilómetros, es una de las competencias más largas del mundo. 298 kilómetros. Claro. ¿Sí? Entonces, ya nomás queda esa y otra subidita que se llama el Poggio. Esa tiene 2 kilómetros de subida con rampas del 3.7 al 4%, está a los 292 kilómetros, quiere decir 6 kilómetros antes de la meta. De la meta. Entonces, en esos 2 repechos es donde quieren que Del Toro desgaste a todo el mundo. De hecho, Wout van Aert es el que le ha ganado, es el que no ha podido ganarle Pogačar a Wout van Aert en esa carrera. Y para eso quiere a Del Toro, para que lo ayude a doblar. O sea,
Wout van Aert corrió ahora la Milán San Remo, digo la Tirreno Adriático. Ok. Entonces, y del Toro ya lo carró, perdón, es Mateo Van Der Poel. Entonces, ya lo caló del Toro. Ya lo estuvo metiendo Sí, en prueba. ya lo estuvo. De hecho, ese es campeón mundial de ciclocross. Ajá, sí. Mateo Van Der Poel. Entonces, ahora que corrieron esa de Tirreno Adriático, hubo varias etapas con terracería, parecido al ciclocross, y no se le fue a Del Toro. Allí estuvo con él Ok, entonces Del Toro tiene posibilidades, claro, en Pogacar o Pogachar, ¿es la tirada o es el objetivo del equipo? Pero no es garantía todavía de que la pueda ganar. Entonces, Isaac Del Toro puede llegar a estar peleándola. Sí, pero Del Toro es muy amigo de Pogacar. De hecho, muchos le dicen Pogacar, muchos Pogacar. Entonces, Pogachar, en una entrevista que le hicieron a él, a ver, ¿y tú cómo se pronuncia? Dijo él, yo le digo Pogachar, y así me entiende. Entonces, Pogachar, entonces, ha ganado todo, casi todo. Todo. Pogachar, menos esa. Entonces, por eso Del Toro le puede ayudar. Ahora, claro, que si entrevistaron a Maxime, el entrenador de ellos, y dijo, o sea, le pregunta, ¿y qué táctica vas a hacer? Obviamente no es bueno dar adelantos. No. Entonces, pero dice, según cómo se presente, es como vamos a actuar. Sí. Y sí, inteligentemente ha dicho, si a lo están cuide mucho, y aquel se va Del Toro. Pues claro, ahí está. Salvador. Sí, bueno, es una estrategia que el mismo equipo tiene que poner, porque bueno, de alguna manera los monumentos siempre te dan muchísimos puntos, Susi, para un ranking, tanto individual como por equipos. Entonces los equipos pues siempre están buscando los puntos y aparte las premiaciones, y son eventos muy clásicos. De hecho le llaman la clasiquísima porque bueno, de alguna forma es un evento, es el evento con mayor kilometraje que tiene el calendario internacional. Claro. Aquí, por ejemplo, ¿cómo es la estrategia? ¿Qué les dice, no sé, el jefe del equipo? Les dice, a ver, la va a ganar Ignacio Mosqueda. Bueno, lo que pasa es que tú eres Salvador Esquivel y tú le vas a ayudar, ¿así o cómo? Sí, bueno, lo importante es primero armar bien el equipo con ciertas características para que le ayuden bien al esloveno, a Pogacar, y de alguna forma en los tramos más difíciles hacer la competencia lo más difícil posible que ellos puedan. Ajá. Y ya después, como bien lo comentaba Ignacio, ya estando muy cerca de la meta, sale Pogacar y se va y gana el evento. Lo curioso es que de alguna manera el ciclismo ha evolucionado tanto que ahora se gana por tramos muy cortitos, ¿no? Claro. O sea, ya no se meten los minutos que se metían antes de 2, 3, 4, 5 minutos. Ahora ya es por segundos. Claro. Pero la ventaja que tiene Pogacar es de que él se puede escapar a 90 kilómetros y llega solo a la meta. Y llega solo. Ok. No, y además con las bicicletas que hoy se usan, ¿qué haría don Ignacio Mosqueda con una bicicleta? Una vez un ciclista de mi tiempo dijo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros con una bicicleta de esta calidad? Porque antes pues eran bicicletas de fierro muy pesadas, sí, ¿verdad? Y adicionalmente la carrera esta no va a estar fácil. ¿Saben por qué? ¿Por qué? El pronóstico del tiempo, del clima, dice que hay 80% de probabilidades de lluvia. ¡Wow! ¿Sí? Peligroso. 15 grados de temperatura normal y 19 kilómetros por hora el viento en contra. Entonces, ese es un punto adicional de dureza, el que hay muchas probabilidades de que llueva, caídas, claro, nerviosismo y todo eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.
Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestros invitados, Ignacio Mosqueda, exciclista internacional, Salvador Esquivel Villarroel, también exciclista internacional y metodólogo de ciclismo. Don Ignacio Mosqueda, ¿Isaac del Toro es fenómeno, garbanzo de a libra o nació ciclista? Es un fenómeno especial que una vez un comentarista nos decía, este ciclista nos cayó del cielo del año pasado ganando carreras, pero no está hecho al azar. Él es ciclista desde infantiles y hemos hablado de que desde los 14 años se fue a Europa, no importándole, ¿cómo se llama?, la situación familiar, porque pues deja a su familia. Entonces empezó a correr a un nivel alto, europeo, no les tiene miedo a los europeos. Nosotros corrimos con 2 meses de preparación en Europa un evento y sacamos unos resultados razonables, dos meses. Imagínense qué resultados hubiéramos tenido con 2 años allá o 3 años. Perfecto. Isaac del Toro no es la única joya de México. No, ¿Y qué hay que hacer para sacar más joyas? Bueno, aquí la clave es promover el deporte, promover el ciclismo en todas las etapas. Jalisco se ha destacado por la Olimpiada Juvenil y eso está bien, pero salen de juveniles y no les interesa. Es triste decirlo y yo les tengo una experiencia contundente porque yo entre el 2006 y el 2010 estuve dirigiendo un equipo de ciclismo de una marca de carros. Lo puede decir, y Volvo. Entonces nosotros teníamos los mejores ciclistas de México. Okay. Uno de esos ciclistas en el último campeonato nacional juvenil ganó la de oro en velocidad y en scratch. En el kilómetro hizo el tercer mejor tiempo de los sub-23. Okay. O sea, si hubiera corrido en sub-23, él queda tercero y ganó oro en juveniles. Pero fue en los años en que todavía el CODE no se animaba a meter los sub-23 y sí no. Entonces, él salió y ya no se le dio seguimiento. ¿Les interesa nada más que dejen las medallas para repetir y ya de ahí en más se pierde? ¿Qué hubiera sido de ese juvenil si lo siguen llevando en sub-23 y en elite? No, pues es que les pierde. Es una constante, Salvador. Sí, bueno, a nivel nacional yo creo que los institutos del deporte de toda la República Mexicana le avientan los kilos a la Olimpiada Nacional, ¿no? Todo el mundo está para la Olimpiada Nacional y después, pues lógicamente se pierden los valores, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente ahí le toca, ahora sí, a las asociaciones hacer eventos cada domingo. Aquí, por ejemplo, pues no se ha visto que haya un calendario, no hay competencias, no hay nada. Entonces es donde se pierden muchos deportistas. Y esto hay que decirlo claramente, bien lo subraya Salvador, ¿no? O sea, al CODE le interesa nada más 2 o 3 categorías las que compiten en la Olimpiada Nacional. De ahí en más no le invierten, no hacen nada y además la asociación tampoco hace nada. Quiere decir, después nos quejamos que hay fugas de talentos propiciadas por este tipo de cosas. Si nada más te interesa para ganar el título, ¿qué? 25, vas por el 26, eso no es estar al pendiente del deporte. Eso es cuidar tu chamba. A los que le estoy diciendo esto es a los de alcalde. No se vale que estén haciendo eso. Y a usted que nos está viendo tampoco que le doren la píldora. No, efectivamente los deportes que se están ganando son en ciertas categorías, pero hay muchos niños, niñas y jóvenes en el estado que ni siquiera tienen la oportunidad de estar compitiendo en la Olimpiada Nacional. ¿Qué se debe de hacer? ¿Por qué no los toman en cuenta? Ustedes que sí saben, que corrieron, que no les van a platicar del ciclismo. Yo pienso que, por ejemplo, a nuestra altura, como a Esquivel o a un servidor, nos pueden solicitar asesoría y nosotros podríamos ayudar. Tenemos capacidad de entrenar a juveniles o después de juveniles y eso les podría servir. La cosa es que acabamos de decir, el CODE los deja hasta los 23.
Entonces, de allí debería ser la responsabilidad de la asociación darle seguimiento a los que tuvieron buenas actuaciones de juveniles y sub-23 para poderlos seguir llevando. Ok, te vamos a conseguir un equipo que te patrocine, que te pague, que te dé los enseres, porque el ciclismo es muy caro. Claro. Es muy caro, una buena llanta de ciclismo cuesta 700 pesos, 800. Claro. Salvador, ¿qué hay que hacer para que la autoridad entienda que hay muchos atletas ya mayores que han pasado y que deben de ser tomados en cuenta, no nomás en el ciclismo, sino en otros deportes también lo vemos, ¿no? Bueno, los cargos actualmente hemos visto, ¿no?, que se dan por amistad y no por capacidad. Esa es la realidad. ¿Es por los compadres de ahí de alcalde? Pues sí, yo lo digo porque es una realidad. Claro. O sea, se dan por amistad y no por capacidad. Claro. Yo creo que el que no está de acuerdo con la ideología de ciertas personas, bueno, pues entonces lo hacen a un lado y lo... O sea, ¿hay un club de Toby ahí en alcalde? Yo diría que sí. Sí, no, sí, y claro. es que es evidente, ¿no? Claro. Digo, prueba eficiente, o sea, y evidente. O sea, el señor Tomás Gallo, que fue titular de Comú de Guadalajara, tuvo muchos señalamientos, se desapareció un tiempo y ahora ya está despachando ahí en alcalde. No entendemos ese tipo de situaciones. El compadre Carlos González Cisneros, que bueno, a fin de cuentas, y han dejado, y quieren saber todo. Realmente no... El deporte de Jalisco trae una escuela desde 1900, por ahí del 2000, del licenciado Valentín Llanes González. Ajá. Y esa escuela pues se ha mantenido. De hecho, todos los que están ahora dirigiendo el CODE Jalisco, bueno, llegaron como metodólogos al CODE Jalisco, aprendieron muchísimo del licenciado Valentín. Y es la misma escuela que se lleva, o sea, hay que ser sensatos, ¿no? Claro. Y bueno, se tienen resultados precisamente por eso, ¿no? Pues hay que nada. Bueno, el tiempo es cruel. Don Ignacio Mosqueda, es un gran placer tenerlo aquí en su casa. Gracias por estar aquí en su casa. Gracias. Muy bien. Salvador Esquivel, gracias. Muchas gracias. A usted, mil gracias por el favor de su preferencia. Recuérdelo, la próxima semana lo estaremos esperando aquí, en Minuto 44, la verdadera cara del deporte.